Sumar y PSOE lograron, eso sí, después de meses de negociación, reeditar en noviembre una imagen que parecía imposible antes de las elecciones de julio. Carlos Cue, tú que llevas tanto tiempo siguiendo al presidente del Gobierno, ¿nos encontramos en el 2024 con un Pedro Sánchez muy diferente de la legislatura anterior? Siempre ha tenido una seguridad en sí mismo potente, pero es que ha pasado algo muy llamativo este año, y es que ha ganado unas elecciones contra pronóstico. No las ha ganado, pero ha podido gobernar gracias a un resultado contra pronóstico. Todo el mundo asumía que se acababa Pedro Sánchez, que era su último mandato, y contra todo pronóstico consiguió volver a hacer una mayoría muy complicada, muy delicada, y que la lógica política diría, es un presidente más débil, porque tiene una mayoría más inestable, necesita más partidos y tiene menos margen, y una oposición más fuerte que hace 4 años. Pero sin embargo él, y se le ve en los discursos y se le ve en general, él se le ve con más fuerza en el sentido de que él ha conseguido algo que parecía imposible, que es conseguir mantenerse en el poder después de 4 años absolutamente imposibles y dificilísimos. Me preguntas por él, ¿cómo está él? Pues yo creo que él está con el subidón de haber conseguido algo muy complicado en una ola en toda Europa de derecha, y cuando todo indicaba que iba a gobernar el PP con Vox, pues consiguió impedirlo. Cuando él adelanta las elecciones parece que solamente creía él en sí mismo, ¿no? Nadie más. Es una persona con una fe en sí mismo descomunal, la ha tenido siempre. Se presentó a las primarias de 2014 siendo una persona totalmente desconocida. Sus propios amigos, sus compañeros le decían: Pedro, no tienes ninguna posibilidad de ser secretario general del PSOE, ¿qué estás haciendo? Y él ha tenido siempre esa forma de hacer las cosas. Para hacerlo, evidentemente, hace unas concesiones enormes. La concesión más importante que ha hecho es la amnistía. Y Pedro Sánchez también tiene esa parte, que dice que no va a hacer cosas y luego las hace porque las necesita. Eso tiene un desgaste. Evidentemente, la figura de Pedro Sánchez es divisiva, genera mucha adhesión, ha tenido 8 millones de votos y hay mucha gente que le vota con mucho entusiasmo para frenar a la derecha, pero muchísimo rechazo. Entonces, en ese equilibrio, todo gira alrededor de él. En realidad es un político que acapara mucha atención, y entonces en ese equilibrio hay que ver cómo evolucionan los próximos meses. Hay que ver si el antisanchismo crece más que ese movimiento pro-Sánchez, que también se ha producido, pero el antisanchismo es muy fuerte. Hay mucha gente que quiere que Pedro Sánchez se vaya. ¿Va a seguir pasando en los próximos años? Lo vamos a ver en los próximos meses con algunas elecciones locales y europeas, y ya veremos después las generales. Pero de momento lo que tiene Pedro Sánchez es un gobierno que nadie esperaba, y el caudal político suficiente, con una mayoría más o menos, que esos 178, 179 escaños los va a tener más o menos cada semana, para poder hacer las cosas que quiere hacer. ¿El debate territorial es uno de los retos de esta legislatura? Yo creo que el debate territorial es el gran reto, resolver la madeja compleja que tiene con Junts, con Esquerra, con el PNV. De ahí va a depender la estabilidad de la legislatura, pero el gran reto fundamental de Sánchez, como siempre de todos los presidentes, es la economía. Sánchez ha tenido la capacidad de repetir las elecciones porque la economía iba razonablemente bien cuando llegó. Si Sánchez tuviera una crisis económica brutal, con ese antisanchismo que tiene fuerte y con ese desgaste del debate territorial, evidentemente creo que lo tendría mucho más difícil. La gran ventaja de Sánchez para hacer campaña y para ir a las elecciones en general es: oiga, me dicen que rompo España, todo esto, la derecha está diciendo todo eso, pero la realidad, y si escuchas los discursos siempre dice: oiga, pero la realidad es que la gente está comprando más que nunca, los puentes, el turismo está desatado, los niveles de empleo son muy altos. Si perdiera eso, o sea, el gran reto es que la economía siga yendo razonablemente bien, porque si Sánchez se enfrentara a una situación de crisis económica muy fuerte, habría que ver si ese desgaste no sería definitivo, pero de momento los datos, desde luego los que manejan en el gobierno, no indican una recesión brutal, que yo creo que sí sería una situación muy difícil.